¿Sabías que hay personas que, por mucho que quieran salvarse, simplemente no pueden? Así es. La Biblia habla de tipos de personas que quedarán fuera en el gran día del rapto, y usted podría sorprenderse de quiénes están en esa lista. Pero la buena noticia es que hay tiempo para cambiar, para arrepentirse y alinearse con la verdad de Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra usted en este proceso? Si piensas que todo está bien y que al final cualquiera puede salvarse, prepárate para un golpe de realidad. Vamos a hablar de los 7 tipos de personas que, debido a su actitud y elecciones, se quedarán atrás cuando Jesús regrese. Es más, voy a mostrarte lo que puedes hacer ahora para asegurarte de que estás entre los que se salvarán. No pierda la oportunidad de prepararse para el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Lo que hagas hoy determinará dónde estarás mañana. Incrédulos. La incredulidad es uno de los mayores obstáculos para la salvación. Cuando alguien se niega a creer en Jesús y en el poder transformador del amor de Cristo, esa persona se aleja de la gracia de Dios. La salvación no es simplemente una cuestión de conocimiento, sino de fe. Y, como dice en Juan capítulo 3 versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad hace que la persona se cierre a la misericordia divina, imposibilitando la verdadera transformación y la reconciliación con Dios. Esta falta de fe impide recibir la salvación que Jesús ofrece. Imagina a una persona que está perdida en un mar embravecido, sin esperanza, pero con un bote de rescate frente a ella. En lugar de agarrarse a la cuerda, la ignora, prefiriendo seguir hundiéndose en las turbulentas aguas. Así es la incredulidad, un abandono voluntario de la salvación ofrecida, que, por el amor de Cristo, podría cambiar toda la trayectoria de uno. El rapto será la manifestación final de nuestra fe en Cristo, pero para el incrédulo será solo una señal más de que ha perdido la oportunidad de experimentar la plenitud de Dios. Y aunque la oportunidad de arrepentirse sigue abierta, es vital que creamos en la gracia divina. Blasfemos. La blasfemia es un pecado muy grave que implica atacar directamente la naturaleza de Dios, su carácter o al Espíritu Santo. Jesús, al enseñar sobre la blasfemia, afirmó en Marcos capítulo 3 versículo 29, «Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, es culpable de un pecado eterno». Esto revela la gravedad de esta ofensa, porque la blasfemia es un endurecimiento del corazón que impide cualquier arrepentimiento genuino. Cuando una persona elige conscientemente burlarse de Dios o de su obra en el mundo, se queda irremediablemente lejos de la salvación. El problema con la blasfemia radica no solo en las palabras pronunciadas, sino en la disposición del corazón. No es solo una falta momentánea, sino una actitud persistente de rechazo del amor de Cristo. Es como alguien que, en un tribunal de justicia, se niega a escuchar las pruebas de su inocencia e insiste en declararse culpable, a pesar de que todos los indicios apuntan a su salvación. Esta persistente negación de Dios no es solo una elección, sino una declaración de que no se aceptará la misericordia divina. Con el rapto acercándose, aquellos que han cometido este pecado tendrán que enfrentar las consecuencias de sus palabras y acciones, ya que no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Idólatras. La idolatría es una de las mayores trampas espirituales en nuestro caminar. Se manifiesta cuando ponemos algo o a alguien en el lugar de Dios en nuestras vidas, ya sea un objeto, una persona o incluso nuestros propios deseos. La Biblia nos advierte en Éxodo capítulo 20 versículos 3 al 5 diciendo: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura». Cuando alguien adora o venera algo que no es Dios, se está alejando de la verdadera adoración, que debe estar dedicada exclusivamente al Señor. La idolatría extravía el corazón e impide que las personas experimenten la salvación plena en Jesús. La idolatría es a menudo sutil, disfrazada en forma de cosas que parecen inofensivas, como el éxito profesional, el estatus social o incluso las relaciones personales. Sin embargo, cuando estas cosas empiezan a tener prioridad sobre el amor de Cristo, se convierten en ídolos en nuestras vidas. La salvación de Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios. Como Él mismo dijo en Mateo 6:33, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Para quienes se entregan a la idolatría, la misericordia de Dios sigue estando disponible, pero la elección de abandonarlo todo por Él es el paso necesario para experimentar la verdadera salvación. El rapto será un punto de inflexión,
Mientras unos serán arrebatados, otros permanecerán, atrapados aún en sus ídolos. Los que no perdonan al prójimo. El perdón es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 que, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No perdonar a alguien es un serio obstáculo para la salvación. El acto de no perdonar no solo bloquea el flujo de la misericordia de Dios, sino que también mantiene a una persona atrapada en heridas y rencores, lo que puede alejarla de la verdadera paz ofrecida por Cristo. Cuando una persona guarda rencor y se niega a perdonar, se coloca en una posición de orgullo y dureza de corazón. Esta falta de perdón se convierte en una prisión espiritual. Imagina que llevas una mochila pesada durante años, llena de piedras, dolor y odio. Cada vez que una persona alberga más resentimiento, la mochila se hace más difícil de llevar. La salvación, a través del amor de Cristo, nos llama a liberar nuestros corazones de este peso, porque el perdón es una llave que abre la puerta a la paz. El rapto será un tiempo en el que se llevarán los corazones perdonados, mientras que los que se han negado a perdonar permanecerán atados por sus propias cadenas. Apóstatas. Los apóstatas son aquellos que una vez conocieron la verdad de Cristo, pero eligieron alejarse de ella, abandonando la fe y rechazando la salvación. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, dice: Porque si después de haber escapado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, su postrer estado es peor que el primero. La apostasía es un fenómeno muy grave, porque implica una decisión consciente de renunciar a la obra redentora de Cristo y volver a vivir en el pecado. Este abandono de la fe no se produce de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual. A veces una persona comienza a alejarse debido al desánimo, a problemas personales o incluso a influencias externas. Sin embargo, el amor de Cristo siempre está disponible para aquellos que se arrepienten, como dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, el arrebatamiento servirá como momento decisivo para aquellos que, aunque han conocido la verdad, han elegido vivir lejos de Dios. Para los apóstatas será una dura realidad, porque al rechazar la misericordia divina, estarán rechazando la salvación que solo puede encontrarse en Cristo. Siento interrumpir este video, pero si quieres fortalecer tu vida espiritual y profundizar en tu relación con Dios, y saber vivir como dice la Biblia, nuestro libro electrónico es la herramienta ideal para guiarte en este camino. En él encontrarás valiosas enseñanzas sobre cómo conectar con Dios de una manera más profunda, además de aprender a aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria. Con consejos prácticos y reflexiones, el contenido te ayudará a comprender mejor las Escrituras y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. No pierdas la oportunidad de transformar tu camino espiritual. Obtenga su libro electrónico ahora y comience a recorrer el camino hacia una relación más íntima y transformadora con Dios. Malvados. Los malvados son aquellos que viven en constante práctica del pecado, sin arrepentimiento ni deseo de cambiar. La maldad es un pecado profundo que echa raíces en la vida de una persona, llevándola a vivir según los deseos de la carne y a rechazar los caminos de Dios. En Mateo 7, versículo 23, Jesús dice: Entonces les diré abiertamente: Nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. La iniquidad no es solo una falta ocasional, sino una práctica continua y deliberada del pecado, que endurece el corazón e impide que una persona experimente la verdadera salvación en Cristo. A los que viven en la iniquidad no les importan los principios divinos y a menudo ignoran o hacen caso omiso de las advertencias de Dios. Creen que pueden continuar en sus malos caminos sin afrontar las consecuencias. Sin embargo, la misericordia de Dios está siempre disponible, esperando a que se arrepientan y vuelvan a Él. La salvación de Jesús ofrece un nuevo comienzo, pero es necesario renunciar al pecado y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Cuando se produzca el rapto, los que continúen en sus pecados sin arrepentirse quedarán atrás, separados de la presencia de Dios. Mentirosos. La mentira es un pecado que a menudo parece pequeño a los ojos de muchas personas, pero para Dios tiene un peso enorme. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice:
Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mentir en cualquier forma, ya sea una pequeña distorsión de la verdad o una gran falsedad, aleja a una persona de la verdad de Cristo y de la salvación. Cuando alguien miente, no solo engaña a los demás, sino que también se engaña a sí mismo, colocándose en una posición de deshonestidad ante Dios. La mentira corroe las relaciones con Dios y con el prójimo porque, como dijo Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículo 44, el diablo es el padre de la mentira. La salvación, a través de Cristo, nos llama a la verdad, la transparencia y la integridad. Para quienes sigan practicando la mentira constantemente, el rapto será un acontecimiento que revelará la realidad de sus elecciones. La verdad de Cristo se manifestará, y los que viven en la mentira serán dejados atrás. Habrá un evento que vendrá en un momento desconocido. El rapto será un evento extraordinario, marcado por un momento de gran transformación. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 está escrito: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este será el momento en que los fieles, los que han aceptado la salvación de Jesús, serán arrebatados de la tierra para estar con Cristo para siempre. Sin embargo, este acontecimiento no será para todos. Solo aquellos que tienen una relación genuina con Dios, que viven de acuerdo a sus mandamientos y experimentan el amor de Cristo, estarán listos para ese gran día. El rapto será un momento de separación. Los que han sido fieles serán llevados, mientras que los que han rechazado la llamada de Dios permanecerán, con sus opciones expuestas. Este acontecimiento revela la urgencia de buscar la salvación y vivir en santidad. El rapto es una señal clara de que el fin está cerca, y todos están invitados a reflexionar sobre su camino con Cristo, porque nadie sabe el día ni la hora en que sucederá. Pero no termina ahí. Después del rapto, la segunda venida de Jesús es un evento prometido en las Escrituras, cuando Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, y establecer su reino eterno. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús afirma: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este será el momento en que el amor de Cristo, la justicia de Dios y la misericordia divina se revelarán plena y definitivamente. La segunda venida es la culminación del plan de salvación y justicia de Dios, cuando el mal será vencido para siempre. Para muchos, la espera del regreso de Jesús es motivo de esperanza y consuelo, pero para otros será un acontecimiento de temor y angustia, porque marcará el fin de las oportunidades de arrepentimiento. Quienes hayan vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, esperando la venida de Cristo, serán recompensados con la salvación. Sin embargo, los que hayan rechazado la llamada de Dios, viviendo en pecado y alejados de su verdad, se enfrentarán a la condenación. La segunda venida es un llamado para que todos se preparen, porque el rapto y la segunda venida de Jesús son señales de que el tiempo de la salvación está llegando a su fin y el momento de la decisión se acerca. Dios, en su infinita misericordia, llama a todos a arrepentirse y volver a Él, independientemente de los pecados que hayan cometido. En Hechos capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice: Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón, sino un cambio profundo de corazón, una vuelta sincera al Señor, reconociendo que solo en Cristo encontramos la verdadera salvación. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio de los pecados de la humanidad, ofreciendo el perdón y la reconciliación con Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de aceptar este don de la salvación y vivir según sus enseñanzas. La misericordia de Dios es infinita, pero debemos ser humildes y reconocer que le necesitamos. Es una invitación urgente, porque el tiempo para el arrepentimiento se acaba. Todos estamos llamados a arrepentirnos, a dejar atrás al hombre viejo y seguir a Cristo, que es la única puerta de salvación. El tiempo es ahora, y no podemos esperar más, porque el rapto y la segunda venida de Jesús están más cerca de lo que creemos.
Ahora que entiendes la importancia de arrepentirte, vivir según las enseñanzas de Cristo y prepararte para el rapto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? La salvación no es algo para posponer o dejar para mañana, es una decisión que tomas ahora, basada en tus elecciones de vida. ¿Qué será de ti cuando Jesús regrese? ¿Estás listo para estar a su lado o te quedarás atrás? No lo dejes para más tarde. La misericordia de Dios está disponible, pero el tiempo para decidir se acaba. Así que suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tu salvación depende de lo que decidas ahora. ¿Estás listo para cambiar?